Ser un socio minoritario, si hablamos con honestidad, de una coalición, lo que de por sí no tiene nada de malo. Pero no ocultemos con retórica la realidad de los hechos. En segundo lugar, se ha dicho acá que el 70% de los argentinos están interesados en lo que vaya a hacer la Unión Cívica Radical, y esto sería un síntoma de la recuperación del partido en términos de consideración ciudadana. Esta afirmación tendría sentido si ese 70% de los ciudadanos estuviera esperando que de esta convención salga el futuro presidente de los argentinos. Pero no es eso lo que está esperando el 70% de los argentinos interesados en el resultado de esta convención. Lo que espera es que decidamos quién va a ser el próximo presidente de los argentinos, si Macri o Massa, pero no un radical. Y no podemos ocultar tampoco con retórica la realidad de los hechos. Todos saben cuál ha sido mi posición, perdón por la presunción, creo que muchos deben saber cuál ha sido mi posición con relación a lo que ha ocurrido con relación al Frente Amplio. En el 2001, como se dijo aquí, luego de la crisis de la que nos responsabilizó a nosotros la sociedad, implosionó, estalló el sistema de partidos. Por razones obvias, a nosotros nos afectó especialmente. Desde entonces, para evitar que la Unión Cívica Radical dejara de ser un actor gravitante en el escenario político nacional, para evitar que empezara a transitar y de manera irreversible el camino de la irrelevancia política, ensayamos para cada calendario electoral distintas estrategias de sobrevivencia, con el propósito de asegurar para el futuro a la Unión Cívica Radical. Sabemos todos que las condiciones de vida, la calidad de la vida de los ciudadanos de cualquier sociedad, que dependen fundamentalmente del monto de libertad y de igualdad que les pueda garantizar esa sociedad, dependen en gran medida de los gobiernos, de la calidad de los gobiernos, de lo que desde los gobiernos se quiera y se pueda hacer. Si un gobierno desatiende la educación pública, como nos dijeron los muchachos de la franja, o si un gobierno desatiende la policía, la justicia o el sistema carcelario, si un gobierno no procura brindar un adecuado servicio de salud o adecuados planes de viviendas populares, si un gobierno no sanciona leyes laborales que protejan a los trabajadores de los abusos, de quienes están en condiciones de aprovecharse de las necesidades de los trabajadores, sufre la sociedad, no los gobiernos. De lo que hagan los gobiernos y del propio esfuerzo personal depende, desde luego, la calidad, las condiciones de vida de los ciudadanos. La pregunta es la siguiente: ¿de qué depende la calidad de los gobiernos?
de los partidos políticos, del sistema de partidos. Son los partidos los que en democracia deben encargarse de formar cuadros técnicos, cuadros políticos, de elaborar propuestas, de identificar los problemas, medir las relaciones de fuerza, de identificar a todos a los que no tienen voces en sus problemas y dar las respuestas. Y no es por narcisismo partidario, sino porque creo estamos todos convencidos de que la desaparición de la Unión Cívica Radical podría afectar la calidad de los futuros gobiernos, porque estamos todos convencidos que el Partido Radical, por sus ideas, por sus principios, por sus valores, está en condiciones de aportar mejor que ningún otro a la calidad de vida de los gobiernos y a la calidad de vida de la gente. Es que sentíamos la necesidad de hacer lo que fuera necesario para preservarlo. Y así es que ensayamos, aunque a veces no se comprendían o no se compartían, distintas estrategias de sobrevivencia partidaria. Hasta el 2013. En el 2013, desde el 2001 por primera vez, ensayamos una estrategia de poder. No era solamente una estrategia que procuraría preservar y recuperar al partido. Procuraba llegar a la presidencia de la República, que es desde donde se pueden hacer las transformaciones más importantes. Es desde el gobierno nacional donde se puede operar sobre la realidad para avanzar en la dirección y producir los cambios que creemos que hay que producir, no cualquier cambio. El Frente Amplio reunía fuerzas afines, reunía fuerzas con coincidencias programáticas. Es cierto que teníamos visiones diferentes acerca del pasado, veníamos de tradiciones distintas, pero compartíamos un objetivo respecto del futuro. Nadie dijo lo contrario, por lo menos hasta hace poco tiempo. Decía el presidente de mi partido hoy que algunos de los que estaban en el frente, los que formaban parte del Frente Amplio, no nos habían tirado con flores. ¿Acaso el PRO nos ha tirado con flores? ¿Qué era lo que decía el PRO de nosotros? Si nos tuviéramos que guiar por eso, debería ser descartado de cualquier posibilidad de acuerdo. Nos hacía responsables de todos los males de la Argentina junto con el peronismo. No había diferencias entre el radicalismo y el peronismo. Jamás se le oía un solo elogio acerca de los aportes que la Unión Cívica Radical había hecho desde su aparición en la vida política argentina. Éramos los corruptos, éramos los políticos fracasados, éramos los responsables del desastre que vivía la Argentina junto con el peronismo. Tampoco nos tiraba flores. Parece que Durán Barba hace 60 días le empezó a decir que no digas más esas cosas del radicalismo porque lo iba a necesitar, aunque sea de furgón de cola, para ganar las elecciones. Hicimos polvo el Frente para la Victoria. No habrá sido responsabilidad sola nuestra. ¿Qué me importa la responsabilidad de los demás? Lo que me importa es la responsabilidad que tuvo la Unión Cívica Radical en la destrucción del Frente Amplio. Era una estrategia de poder y de recuperación del partido. ¿Qué duda tienen de que íbamos a ganar de las internas? Y de que si consolidábamos al Frente Amplio podríamos llegar a la presidencia de la República. Muchas veces, frente a lo que empezó a decir la doctora Carrió, hablé con el presidente de mi partido, hablé con el presidente del socialismo, hablé con el presidente del GEN, hablé con el presidente de Libres del Sur, hablé con Proyecto Sur y les pedía, por favor, detengan a esta señora,
que está diciendo por los medios de comunicación cosas que solamente debería decir en el seno del Frente Amplio. Convóquenla con la siguiente propuesta: venga, señora, a discutir acá lo que está discutiendo Clarín y el TN. Venga a decirlo acá en el seno del Frente para la victoria, para darnos a todos la posibilidad de responder y fijar una estrategia común. Dos fallidos. No sé, Clarín y TN. Que venga el Frente Amplio a discutir eso. No importa. ¿Se entiende? Sí. Somos todos inteligentes. ¿Cuántas veces les fui a decir? Y no había posibilidad de provocar esa reunión. Yo no sé si los esfuerzos que teníamos que hacer de haber sido hechos hubieran resuelto la cuestión, pero por lo menos tendríamos la conciencia tranquila. Nadie nos podría decir que no hicimos lo que había que hacer para salvar esa alternativa, que no solo aspiraba a enfrentar las elecciones del 2015, sino a recomponer el sistema de partidos del cual después voy a hablar, trascendiendo los calendarios electorales. Después fui a hablar con todos y les dije: el Frente Amplio es tan importante como cada una de las fuerzas, y para nosotros especialmente porque vamos a ganar las elecciones en el Frente Amplio. Hay que darse una estrategia de comunicación, apelando a la razón, a la emoción, a la inteligencia, para que cada uno de los que quieran participar en el Frente Amplio, apoyando un candidato, comprendan que tan importante como cada partido, como cada candidato, era el Frente Amplio. Vos no querés ganar la interna, le decía, ¿no? Vos querés llegar a ser presidente de la República. Hagamos algo para salvar al Frente Amplio entonces. No hubo respuesta, no sé, tal vez no se pudo. Hoy decía también el presidente de mi partido que luego de lo que se resuelva en esta convención, si su posición es la mayoritaria mañana, me dirá el 35%. ¿Quién? ¿Qué candidato? El 35%. ¿De acuerdo? Yo sé que alguno podrá decirme que estoy fantaseando. ¿Cuándo? El Frente para la Victoria, el Frente Amplio, estuvo en condiciones de disputar el poder. Les recuerdo que el Frente Amplio nace en el 2013. ¿Saben cuánto sacamos las fuerzas que después compondrían el Frente Amplio a nivel nacional en el año 2013? ¿Recuerdan cuánto sacamos? El 26% de los votos a nivel nacional y salimos segundos. Y en el 2014, al poco tiempo de su conformación a nivel nacional, todas las encuestas decían que casi un tercio de los argentinos querían participar en los pasos del Frente Amplio. ¿Se dan cuenta la potencialidad extraordinaria que tenía? Ya no somos un país bipartidista. Y el presidente se elige a doble vuelta, era un instrumento extraordinario para cambiar, pero para cambiar además desde nuestras propias concepciones. Se dedicaron a debilitarlo, o no hicieron nada para impedirlo. Hoy nos encontramos en esta situación. Yo nunca estuve con los que proponían extender el acuerdo, de manera que puedo hablar con autoridad frente a las dos posiciones, aunque al final me voy a referir. Diré qué es lo que pienso de cada una de las posiciones que hoy están en juego. Quiero decirle al señor presidente de mi partido, que ha dicho que no tenemos diferencias en un programa de televisión con el Frente Amplio, porque según parece, hemos votado juntos todas las leyes. No es así. No es así.
Hemos votado de manera diferente muchas leyes. Hemos votado, por ejemplo, de manera diferente la ley antiobrera que sancionó el oficialismo, la ley de accidentes de trabajo. Recibió el apoyo de frente del PRO. Nosotros la votamos en contra. Nosotros votamos por la estatización de IPF, votaron en contra. Nosotros propusimos una ley para estatizar los ferrocarriles y para recrear la industria nacional. Gerardo Morales era el autor, no quisieron acompañarla. Y podría seguir mencionando cuestiones como esta. En IDEA, Javier González Fraga tuvo que discutir con el economista del PRO. Me contaba Javier, el economista del PRO defendía de nuevo la necesidad de privatizar la seguridad social. En IDEA le decía que era necesario delante de todos los empresarios privatizar la seguridad social otra vez. No tenemos toda coincidencia. Yo no descalifico a nadie porque piense distinto. Yo no concibo las diferencias en términos dicotómicos, patria antipatria, amigo enemigo, nación antinación. Eso es simplificación de las relaciones políticas. Pero tampoco es cierto que todos pensamos lo mismo. Parece que algunos ni adversarios quieren que haya en política. No todos pensamos lo mismo. Pero me tiene una diferencia elemental que tengo con el dirigente máximo del PRO. ¿Y saben por qué tiene que ver? Con la opinión que tiene del partido. ¿Se acuerdan ustedes o no se acuerdan? Sinceramente. ¿Se acuerdan de lo que opinaba de la Unión Cívica Radical? Pero eso podría ser secundario. Ya dije antes, si hubo muchos que no nos tiraron flores, no se agotan esos de los que estaban en el Frente Amplio. Se ha dicho que hay que terminar con el populismo. En primer lugar, me gustaría que reconociéramos que se trata de una expresión muy ambigua, imprecisa, que no sabemos bien qué quiere decir. Porque hay tantas definiciones como autores existen y les aseguro que he leído bastante sobre el populismo. Incluso al Hipólito Yrigoyen le decían populista a algunos autores de la derecha, además. Y de la derecha europea. Pero ¿qué pasa con la idea del populismo? No lo vamos a definir ahora. Dijo Freddy recién que hay populismo de izquierda y populismo de derecha. ¿Y acaso no hay no populismo de izquierda y no populismo de derecha? ¿O hay un partido no populista? ¿Qué sería el cambio para el PRO y qué sería el cambio para la Unión Cívica Radical? ¿Qué sería el no populismo para la Unión Cívica Radical y qué sería el no populismo para el PRO o para los otros partidos? Así como se puede ser populista de izquierda y populista de derecha, se puede ser no populista de izquierda y no populista de derecha. ¿O vamos a negar las diferencias? No existen las ideologías, dicen algunos. Me hacen acordar al señor Jourdan, el burgués gentilhombre de Molière, que le preguntaba a un amigo qué era hablar en prosa. Algunos son de derecha y ni siquiera lo saben. Y otros son de izquierda y ni siquiera lo saben. Otra razón que se ha invocado para extender el acuerdo, además de la existencia de una supuesta mayoría ciudadana que reclama. Miren, ser mayoría es extraordinario, tener razón me parece que es demasiado. No siempre las mayorías han tenido razón, ni puede ser argumento para tomar una decisión el hecho de que una mayoría le reclame. Las grandes conquistas de la humanidad, ¿saben por qué se demoraron? Porque muchas de ellas no las tuvimos antes. Lean la historia de la humanidad y verán cómo esas grandes conquistas se demoraron porque las mayorías se oponían. Empezando siendo banderas de la minoría. No siempre las mayorías tienen razón, desde luego. Somos democráticos y respetamos sus decisiones, pero de ahí a decirnos que tienen razón, me parece demasiado.
Pero el argumento, digo, que se utilizaba, otro argumento es la república. Nosotros somos escuela de república. Cuando nosotros hablamos de república, de valores republicanos, lo hacemos en serio. Nos formamos en estos valores. La Unión Cívica Radical es escuela de república y nos falta aprender muchísimo todavía. Ahora, ¿estamos seguros de que los partidos a los que convocamos son tan republicanos? Porque la república no solo existe en el Estado Nacional, en el gobierno nacional. Quiero decir, las instituciones de la república no solo existen en el gobierno nacional, también existen en los gobiernos provinciales y en el gobierno de la capital federal. En la capital federal hay poder judicial, en la capital federal hay ministerio público, en la capital federal hay consejo de la magistratura, por ejemplo. ¿Saben qué pasa? ¿Sabemos o no sabemos lo que pasa? Un partido político no puede ignorar lo que hace otro partido político en el gobierno, mucho menos si quiere plantear un acuerdo en función de defender la república con ese partido. El Ministerio Público Nacional lo hemos criticado muchísimo. Aquí cargó, para no utilizar nombres técnicos. Pasa lo mismo en la capital federal. El diseño institucional del Ministerio Público, del que dependen los fiscales que deben controlar al Ejecutivo, la corrupción que haya, son designados directamente sin concurso, sin el Consejo de la Magistratura y sin la legislatura, porque reformaron la orgánica del Ministerio Público, contrariando lo que decía la Constitución, además, con acuerdo del kirchnerismo. El Ministerio Público es igual, o por lo menos su diseño institucional de republicano no tiene nada. ¿O no lo sabíamos? Si no lo sabíamos, tenemos que hacer una autocrítica, porque deberíamos saberlo, no para nosotros, sino para hacérselo conocer a la sociedad que dice estar preocupada por la república. El Consejo de la Magistratura de la capital federal, ¿creen que es distinto del Consejo de la Magistratura Nacional? Modificaron el régimen de quórum y de mayoría para que el Ejecutivo pueda influir sobre el Consejo de la Magistratura y desde el Consejo sobre el Poder Judicial de la capital federal. ¿O no lo sabíamos tampoco? ¿Cómo puede ser que un partido político republicano no advierte estas cosas? El otro día leí en el diario La Nación que suele juzgar con doble vara. Me van a castigar. Hace rato que me vienen castigando. Con doble vara. Sacó un título enorme. El gobierno nacional gasta 5,5 millones de pesos por día en propaganda. Es una inmoralidad realmente. La corrupción es ilegal e inmoral. La injusta asignación de los recursos no es ilegal, pero es igualmente inmoral. 2,200,000 pesos por día gasta el gobierno de la capital federal en esa suerte de culto de la personalidad que han convertido en propaganda. Esto además es populismo. El culto a la personalidad es populismo. No lo sabíamos tampoco. ¡Alto estoy de decirlo! No he visto una sola voz, ni en el periodismo. En un diario sí. Curiosamente, un diario que debe estar muy contento con la posibilidad de llegar al PRO. En mi partido no escuché que nadie se hiciera eco. O la república que interesa nada más que la del gobierno nacional. Gerardo denunció lo que es la república en Jujuy. Luis Mario nos predijo lo que es la república en Formosa. Podría seguir mencionando otras provincias. Ángel Rosas en el Chaco. Y en la capital federal, ¿quién habla de la capital federal? No quiero decir una palabra nunca, pero no neguemos la realidad, por lo menos a conciencia. Los colores. Miren si nosotros gobernáramos la capital federal y se nos ocurriera pintar todo de rojo y blanco. ¿Qué lo diría?
cuestión menor. El desconcepto republicano que supone creer que esas cosas se pueden hacer. Eso no es una cuestión menor. ¿Saben ustedes qué eliminaron? Un minuto, por favor. ¿Saben ustedes qué eliminaron? La audiencia pública para designar jueces. Ese es un procedimiento adecuado, republicano, así la sociedad, sus instituciones intermedias podrían ir a hacer cuestionamiento. Lo eliminaron, lo borraron. Ya no se hace más audiencia pública. Se negaron a aprobar la ley que crea la Oficina Anticorrupción en la capital federal. ¿Por qué razón no quieren crear la Oficina Anticorrupción en la capital federal? Yo no digo que no puedan cambiar. Por supuesto. Además, todos cometemos errores. Pero que quienes vayan a hablar le exigen, además de respetar la cantidad de diputados que tenemos, que hagan las cosas que tienen que hacer por la República en la capital federal. Eso es más importante que la lista de diputados. Y que te digan cuáles van a ser los programas, quién va a gobernar. Si ellos proponen privatización, nosotros estatización. Si ellos proponen sistema de capitalización, nosotros de reparto. ¿Quién va a gobernar? Va a decir la sociedad. Dice Ernesto que vamos a ir con los programas de la convención. Vamos a ir. Tendríamos que haber ido antes de proponer una alianza. No vaya a ser que no nos acepten ninguna de las propuestas. Les cuento que todos tienen la mejor intención, pero todos nos podemos equivocar. Yo creo que a todos nos anima lo que queremos que es mejor para el país y para el partido. Solamente un impostor podría estar diciendo que lo mejor es algo que no cree. Yo no creo en las imposturas de la Unión Cívica Radical, son excepcionales. Pero déjenos decir estas cosas. Le pido al presidente que vaya y reclame sobre estas cuestiones. Y termino porque no puedo entenderme. Hay tantas cosas que quería decir. Miren, ¿qué está en el fondo acá? ¿Qué discusión está en el fondo? Tampoco lo he oído hablar. Miren, en la Argentina no hay un partido conservador. Desapareció a principios del siglo XX. Gracias a nosotros, o por culpa nuestra, como quieran decirlo. El rol del partido militar, del partido conservador, lo cumplía el partido militar, o mejor dicho, no del partido conservador, de esas ideas, lo cumplía el partido militar. Afortunadamente, se recuperó la democracia para siempre. Y ya no se puede acceder al poder a través de la alternativa de la interrupción institucional. Hay que llegar con partidos. Y no hay un partido conservador en Argentina, no había. Habían existido intentos de crearlo. Ahora, había intentos de crearlo. La UCD, la Fuerza, varios fracasaron. El año 2001 les ofreció la oportunidad al implosionar el sistema de partidos. Eso es lo que está en juego. Lo escribieron en los diarios, no crean que soy un conspiranoico, lo escribieron en los diarios. Decía que el radicalismo no podía volver a cometer el error que había cometido en el 45, cuando ante la aparición avasallante del judicialismo lo quiso correr por izquierda y terminó configurándose un sistema de partidos en los que los dos partidos eran de izquierda, dice, lo que revela que no conoce nada del peronismo. El doctor Rondón, que era el que escribía la página de la Nación esos artículos, que había que crear un partido conservador. Y por supuesto que la Unión Cívica Radical, el socialismo, el género, el Frente Amplio era un obstáculo para ese proyecto. No fuimos nosotros solamente los que cometimos errores. Hubo otros que no hacen política, que no van a elecciones, pero también se dedicaron a destruir el Frente Amplio porque era un obstáculo para la materialización de ese proyecto. ¿Saben a quiénes me refiero? Entonces, ¿qué quiero decir? La decisión que estamos tomando hoy
puede ser una decisión que resulte funcional a ese proyecto. Saben que yo estaba en contra de una extensión, pero bueno, la realidad no se puede negar. Hoy el Frente Amplio ha sido desarticulado y tenemos que elegir. Tenemos la ética de la responsabilidad, se dijo acá, y la ética de la convicción. Las dos son válidas. La utilización de ellas no es en sí mismo reprochable. Lo que es reprochable, ¿saben qué? La ética del oportunismo y la ética de la irresponsabilidad. A mí me parece que ya que tenemos que ir con otras fuerzas, ojalá sea del que no lo doy por muerto, ojalá sea del socialismo, que tenemos que extender a todos los partidos de la oposición, porque será